Ya estamos aquí en el estudio junto a Alberto Mayol, sociólogo, amigo de la casa. ¿Cómo estás, Alberto? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenido, felices de tenerte. Tenemos hartas cosas que conversar. Me imagino. ¿Sí? Está pasando. ¿Por dónde partimos? Partamos por el presidente Boric, ¿qué les parece? Ya, pues me parece. Tú quedaste ahí con una inquietud de algunas semanas anteriores. A mí, como ciudadano común y corriente, me llama la atención esto que ha sido tan comentado, ¿no? De que va un presidente a Europa a recaudar fondos, a convencer, a entusiasmar inversionistas, pero termina siendo esta cuña diciendo que en el fondo de su corazón él como que quiere derrocar el capitalismo. Me llama la atención eso. Algo de mí, la canción, algo de mí se está muriendo, ¿no? Pero evidentemente. Canción de Camilo. Cita. Claro, claro, obviamente no se puede hacer eso, obviamente. O sea, no merece análisis porque la persona que entra en política asume, y sobre todo cuando no tienes un cargo, asumes que tu estructura intelectual está al servicio de un conjunto de desafíos, operaciones y valores que tiene, y los valores tienes que, ojo con esto, defender los más centrales, pero la mayor parte de los otros valores los vas a tener que entregar. No vas a llamar por teléfono a China a decirle yo no compro ni le vendo nada más porque usted es una dictadura. No vas a hacer eso. No. ¿Ya? Entonces cuando tú empiezas a hablar de otras dictaduras, otros países te empiezan a mirar diciendo, bueno, ¿qué es esto? O si tú ofendes a un embajador y ese país le vende servicios a tu país, servicios estratégicos a tu país, va a tener un problema. Entonces, obviamente, todas las alocuciones, todos los bordes, no solamente lo central, porque, oye, venimos a esto, a defender la idea de Chile que, ok, ¿cómo quiero defender esa idea? La forma en que defendió la idea en el viaje fue una forma, por ejemplo, vintage, o sea, fue un retorno al pasado. No fue decir, miren, en el futuro, ¿ya? Sí. Lo que viene para Chile es, nosotros somos, ¿ya? Vamos, tenemos, estamos, ¿ya? No, es como, no, pero si nosotros somos, está pidiendo disculpas, está diciendo, mire, nosotros nos equivocamos en juzgar esos 30 años, eso está diciendo. Pero eso no le basta a un inversionista. El inversionista no le importa si tú felicitas o no al pasado. No, pues quiere mirar al futuro. Esa no es además menos el inversionista extranjero. O sea, al final la pregunta que quiere hacer es, ya, pero ¿voy a rentar al 7 o al 13? ¿No? ¿Cuáles son las garantías respecto a una inversión de largo plazo? ¿Ya? ¿Cómo sé yo cuál es el nivel de articulación? ¿Cómo están sus universidades en las ingenierías? Que voy a tener que trabajar con ellas. ¿Ya? Eso quiere saber. Presente y futuro. Presente, futuro y datos muy, muy concretos. Yo les recomiendo, por ejemplo, que lean la reunión que tuvo el año 71 Clodomiro Almeida con el ministro de Relaciones Exteriores de China, que está transcrita, ¿ya? En internet. Entonces ponen Almeida, entrevista a ministro de Relaciones Exteriores de China y la van a encontrar. En esa entrevista ustedes van a ver cómo los dos ministros de Relaciones Exteriores sabían todo de sí mismo y del otro. ¿Ya? Cómo prestan plata a los distintos países, cuánto te cobra este y el otro, cuáles son los temas críticos en los cuales tú estás en problemas. Las preguntas son todas, las preguntas del chino sobre Chile son así puntillosas, terribles, o sea, así como, ustedes están repartiendo 1 litro de leche por niño, ¿no? Sí. Nosotros no nos atrevemos a tanto. Y llevamos 20 años. Es brutal, o sea, ¿te fijas? O sea, entonces, es una discusión de estrategia. Qué buen dato, está ahí vi que la frase ahí la está buscando. Es extraordinaria, porque hay una persona, que debe haber sido muy joven en ese momento, que está viva, entiendo, que fue tenía la tarea de tomar notas. Entonces son las notas de la reunión. Está transcrita casi entera, es como una obra de teatro, con algunas pequeñas interrupciones, se nota de la velocidad de la conversación. Entonces tomó las notas correspondientes. Extraordinaria la discusión. Bueno, para esas discusiones son las que uno esperaría, y efectivamente un viaje de esa naturaleza, donde termino diciendo sencillamente que una parte de mí quiere que no exista el capitalismo. A ver, perdón,
unos comentarios sociológicos lateros, digamos, pero... Por favor. Sí, pero lo que pasa es que tenemos, a ver, toda la modernidad, desde la Revolución Francesa en adelante, es la configuración de un espacio político y económico basado en las premisas del liberalismo, ¿ya? El socialismo es una alternativa dentro del capitalismo. El socialismo es capitalista, tiene acumulación de capital. El lugar donde se acumula el capital, en vez de ser en las empresas privadas, o esa apropiación de capital del trabajo humano, se produce en el Estado, ¿ya? Esto vale. Por eso para Marx, por ejemplo, era tan importante y tan positivo el ingreso de las sociedades al capitalismo, porque eso iba a indicar luego la siguiente etapa, el socialismo, y recién allí se podría suprimir, ¿ya?, todo para llegar al comunismo. Pero lo que sabemos es que estamos en el capitalismo, que el capitalismo ha tenido una capacidad de adaptación enorme ante las crisis, que era su principal problema, y que seguirá siendo su principal problema, las grandes crisis económicas, y que en rigor, como dice Max Weber, el otro gran sociólogo de la historia, dice, mire, el capitalismo va a existir mientras exista la última gota de combustible. Es un sistema operativo, ¿ya? Otra cosa es que tú lo que quieras es morigerarlo, moderarlo. Los cambios, el capitalismo no es un modelo. Los modelos son las formas en que se modela el capitalismo, las distintas formas en que se modela el capitalismo. Entonces, la pregunta es, ¿cuál es el modelo? Esa es la pregunta. Esa es la pregunta que tú podrías ingresar a hablar de eso, ¿ya? Tú puedes decir, hay muchas cosas de las dinámicas capitalistas que generan riesgos, ¿ya?, que generan problemas, dinámicas de desigualdad y pauperización en ciertos sectores. En fin, hay muchas cosas. Pero y hay mecanismos y hay países que han logrado avanzar en eso. Perfecto. Pero la declaración de principio, ¿ya?, de café de enamorados, ¿ya?, algo de mí, ¿ya?, quiero que no exista el capitalismo, que se muera el capitalismo, no es pertinente. Un presidente que, como bien dices tú, salió desde la guata nomás, y fue a buscar plata. O sea, cuando tú viajas en política, vas a buscar convenios internacionales, de los cuales los más importantes son inversiones extranjeras. Entonces te pagas un viaje a Europa a buscar inversión extranjera, ¿ya? Tienes un viaje súper bien armado en términos de los países que vas a ir, estás en el corazón de la Unión Europea, ¿ya? Te alineas con su trabajo a través del tema de Ucrania, qué sé yo, y de repente dices, bueno, pero a mí el capitalismo no me va, o sea, no. Y dentro de esa alineación de que estaba todo perfectamente armado, ¿no llega un tirón de orejas, no se conversan después los dichos? Cada presidente tiene sus propias dinámicas en ese sentido. Los presidentes que tienen mucho talento en el impacto tienen que tener asesores muy fuertes, no en preocuparse cómo va a lograr el impacto, porque lo logra solo, sino que en los contenidos y en la preparación de los límites de la acción del presidente en cada momento, en cada lugar, donde esté disponible una relación auténtica de la persona, que la persona se expone. Como el presidente tiene la gran virtud en política, que también es muy compleja, de que no tiene miedo a los riesgos, ¿ya? Entonces tú sabes que su ancho de acción es muy, muy grande y por tanto tú tienes que acotarlo. Un presidente no puede ofender a un anfitrión, ni de manera explícita ni de manera implícita. Lo hizo en Brasil, molestando a Lula respecto al tema de Venezuela, sí, desdiciendo a Lula, corrigiendo a Lula. ¿Ya? No es mucha gente en el mundo, en el mundo, que hace eso con Lula. Por el tamaño de Brasil, por el tamaño de Lula. O sea, los enemigos políticos, los Bolsonaros van a hacer una cosa así, pero no son muchos más. Obama lo declaró en su momento el mejor presidente del mundo. No cualquiera consigue eso, ¿ya? El presidente Boric se permite ese ancho. Y se permite ese ancho que no corresponde, porque además es un error diplomático, aunque fuera un país muy pequeño, ¿ya? O sea, aunque fuera
que estás visitando un pueblo que en rigor ni siquiera es un país, pero que tiene una identidad que viene registrada en el Antiguo Testamento. No importa. Tú no haces eso. No se hace eso. Entonces, allí hay, y por supuesto que es incómodo cuando te preguntan cosas sobre las cuales tú tienes una convicción intelectual y valórica, y te preguntan y tú tienes que contestar. Bueno, el arte del presidente es saber contestar eso. Cuando Estados Unidos ha tenido 2 presidentes que han ido a Hiroshima muy recientemente, pasaron 50 años para ir, ¿ya? Primero fue Obama. La persona que le escribió el discurso a Obama para eso, la persona que le escribía los discursos, dice que era un discurso imposible, que fue un gran dolor de cabeza. Te dicen, oye, el presidente va a ir a Hiroshima, necesitamos un discurso. ¿Y qué? ¿Va a pedir perdón? No, sin pedir perdón, pero siendo sensible. Difícil. ¿Ya? Difícil. O sea. ¿Cómo Ya, hacerlo? bueno, Sí. pero ¿eso qué quiere decir? Se hizo ese discurso. Se hizo ese discurso y funcionó, no generó ningún problema. No hubo ninguna crisis después del discurso, se hizo bien. Si ese discurso se puede hacer cualquier discurso. ¿Ya? Demasiado difícil. Y mientras ocurría todo esto, Alberto, en la gira del presidente Boric, aquí estaba la grande. También, ¿sabéis que me quedé pensando en una cosa que tú dijiste que tiene que ver con la mirada? El para allá vamos, esto es lo que queremos, este es el país que queremos construir. Y al parecer también hay una de las cosas que pasa frecuentemente. Ya vimos ayer en la televisión, ¿no?, que salía Osvaldo Andrade sacando esta frase de la UP, no, una frase no muy afortunada para su conglomerado, decirlo de alguna manera. Y da la impresión de que estamos últimamente permanentemente mirando muy para atrás acá, ¿no? Hay un fenómeno que es diferente en ese sentido. Es que lo que pasa, a ver, lo que pasó en Chile, cuando tú piensas que hay un estallido, tú piensas que el estallido es un infarto, digámoslo así en términos médicos, es un infarto. Sí. Pero un estallido es un infarto que no se produce a la manera de un infarto de un órgano, sino que a la manera de un infarto psíquico. Eso sería un gigantesco momento traumático, ¿ya? Una explosión después donde un trauma emerge. Después de eso, tú tienes que ser capaz de elaborar ese problema e ir liberando los hilos de todo este trauma. El trauma es como un nudo, ¿no? Entonces se anudan muchas cosas juntas, entonces tú tienes que ir sacándolo. O siendo capaz de meterlo un poco por debajo, que siempre es un poco necesario. O lo más saludable, ambas cosas al mismo tiempo. Entonces, la revisión del pasado es importante. La revisión del pasado justamente para ir diciendo ya, pero de todo esto, ¿qué es lo que duele? ¿Ya? La comprensión del presente es muy importante. Te pongo un ejemplo muy, muy complejo para el gobierno, porque no está explícito, pero en implícito es la crisis. Mayo del 2011, antes de que fuera gratuidad el movimiento estudiantil, que es gratuidad unas semanas después, lo primero que aparece es no más lucro. ¿Por qué? ¿Qué se denunciaba? Que habían universidades privadas, que eran fundaciones, que tenían la obligación de no lucrar y que lucraban. Y que incluso alguna fundación, a través de estructuras financieras, se vendió como fundación. ¿Ya? Eso era el no más lucro. Luego viene la gratuidad como concepto opuesto, propuesta, y entonces eso le da mucha energía. Tienes la crítica, tienes la respuesta. Por eso eres presidenciable para el futuro. Y pasa el tiempo, llegas al gobierno y te pillan con fundaciones lucrando. Y ahora te pillan con fundaciones siendo alquiladas para lucrar. Suena conocido. Entonces, estás en el corazón de tu origen. Entonces, fundamental el pasado ahí. ¿Cómo no pasa? Es tu proceso que tiene que también ser capaz de hacerse cargo de ese momento. Y luego viene entonces la necesidad de futuro. O sea, tú le tienes que decir a la ciudadanía, mire, estos errores son gigantescos, todo lo imperdonable que se quiera, estas son mis decisiones políticas que hay que tomarlas. Respecto a el futuro, yo tengo una obligación. Me quedan 2 años y medio de gobierno, esto recién empezó. Me quedan 2 años y medio de gobierno y yo tengo un plan, y lo reconozco, un plan nuevo, porque el plan anterior
no existe, no están las condiciones políticas para implementarlo. Lo reconozco, y aquí es el plan nuevo, entonces... Debido al presente. Y preparas un plan con un sector del centro, de la centro-derecha, que pueda estar disponible para ello, ¿ya? Y preparas un plan, ese plan incluye tener preaprobados, o sea, saber que están los votos para 4 o 5 proyectos, que está el financiamiento, llegas con todo listo, con la cajita del regalo de cumpleaños listo. La gente no va a querer aguantar otra discusión que termine en que se rechazó en el Congreso una cosa. No. Entonces, ni un chantaje o sea, yo creo que la idea del pacto fiscal es muy buena. Pero yo supongo, algo hay de eso que parece que podría ser que esté así, yo supongo que está conversado, supongo que está negociado. Supongo. Porque igual la derecha como que se ha portado más o menos bien con el pacto fiscal. Entonces yo imagino que hay una conversación ahí que se hizo, no sé con cuál nivel de profundidad y hasta dónde se llegó. Pero tú puedes hacer un poco la obra de teatro de que en realidad sí, tenemos que estudiarlo, y realmente en realidad sí, pero creemos que hay que cambiar esto. Entonces tú tienes dibujado la obra. Y quizá no está tan bien conversado. Y dentro de todos esos infartos que se están viviendo en el día a día, siguen cayendo algunas piezas del ajedrez, porque esto es todos los días que vemos, y mientras no se sostenga esa caja que tú dices que viene con todo armado, la gente pide soluciones, la gente se cuestiona por qué tal y tal no se baja, por qué algunas piezas se mantienen dentro del tablero, y mientras no llegue esa caja, claro, existe la duda completamente. Yo le doy siempre existe la posibilidad de que se esté trabajando, por ejemplo, en un cambio de gabinete que no sea un cambio de gabinete solamente, sino que sea justamente una salida con un proyecto. Ahora, si eso es así, ¿por qué habría de haber salido un proyecto tan importante como el de ayer solo? No tenía sentido, lo hacías todo junto, claro, el mismo día. Ya llegabas con todo junto y aquí, entonces, a veces la gracia de los gobiernos, la mayor parte de los actores políticos tienen que jugar una pieza del ajedrez, y los gobiernos a veces pueden mover todas las piezas. Sí. Tienen esa capacidad. Es una gran apuesta, porque cuando tú juegas muchas piezas tienes mucho riesgo. Sí. Pero en un momento como este, ese riesgo puede ordenar todo. Tú puedes cambiar la geometría de la política. ¿Y ese riesgo es pertinente ahora? ¿Es bueno hacer un cambio de gabinete ahora o el presidente Boric debería esperar? Es que no puede esperar. Lo que tiene que hacer es que si tiene un diseño nuevo, ese diseño nuevo tiene que estar representado en el nuevo gabinete. ¿Y si no lo tiene? Y si no lo tiene, tiene que hacerlo. Tiene que estar trabajando en eso. Y si va a tener que trabajar un diseño, se va a demorar 3 meses. Y no puede esperar 3 meses para el cambio de gabinete. Entonces va a tener que hacer el cambio de gabinete como un mero cambio de gabinete hasta que lleguen las nuevas condiciones, y en su momento verá si a ese cambio de gabinete requiere un sucesivo cambio de gabinete para inaugurar el nuevo periodo del gobierno. Y mientras todo eso pasa, ¿en qué se sostiene? ¿En qué se sostiene la vocería? ¿En qué se sostiene un Ministerio de las Culturas que está a medio morir saltando? Bueno, es que por eso hay que analizar por qué, o sea, si todas las movidas de los gobiernos ocurren porque está pasando algo alrededor, ¿por qué el ministro de Justicia es vocero? Sí. Cierto. Porque es un gran abogado litigante. ¿Qué significa eso? Significa que el gobierno está en juicio, está en un juicio público, y necesita uno de los mejores abogados litigantes a salir a la prensa, porque no puede un vocero de gobierno. O sea, no tienes tu crisis de un tamaño tal que no puede un vocero de gobierno hacerse cargo, sino que necesitas un abogado litigante, uno de los 3, 4 mejores del país. Sí. Y lo hace muy bien. Pero él va de abogado litigante, motivo por el cual a veces descuida variables políticas. Porque va de abogado litigante, está preocupado de qué va a pasar mañana, porque todo esto entra en juicio, entra en fiscalía, entra en investigaciones, y la cosa sigue existiendo. Y esos descuidos por parte del ministro vendrían siendo las declaraciones de los últimos días de tratar la democracia vivida directamente como corrupción y... Puede ser correcto. Lo que pasa es que la pregunta es si eso hay un acuerdo político de decir eso. O simplemente él simplemente va. Claro, porque una cosa es que yo diga, mira, todo comienza y termina en democracia viva. ¿Ya? O sea, aquí encapsulamos. Esa puede ser una estrategia. Y si eso es así, es una estrategia de gestión de crisis que es correcta. ¿Ya? Pero si el gobierno no quiere todavía declarar ningún delito como gobierno, como comité político, al cual no pertenece el ministro de Justicia, estamos con un vocero que no pertenece al comité político. Claro. No es menor. ¿Ya? Entonces, esa desarticulación, esa descoordinación
es obvia, o sea, a menos que esté permanentemente invitado, o sea, hay que incorporarlo, pero si es un vocero importante. Y está, entonces el comité de crisis. Entonces, hay un comité de crisis que tiene que salvar el día. Y el gobierno tiene que desdoblarse y tener un comité que no hable del día, que se preocupe de los 2 años y medio que vienen, porque si tú tienes el 80-90% de tu energía en el día, no vas a tener 2 años y medio después. No vas a tener 2 años y medio tranquilos donde tú puedas gobernar. No, pues están dosificando la energía. Entonces, no se puede, porque tú al gobernar tienes que tener esto funcionando. Te pongo un ejemplo. Claro, todos dicen, hay que revisar todo antes de asignar. En los gobiernos regionales, en los municipios, hasta en las empresas privadas, están todos deteniendo. Ok. ¿No existe un costo social de detener la máquina? O sea, todos esos proyectos no servían de nada, entonces paramos y no pasa nada, solamente revisamos. ¿No? Hay un costo social enorme. Entonces, ¿quién paga la cuenta? La gente que necesita la ciudadanía, claro, esos servicios, sí, que se están prestando a través de fundaciones, qué sé yo. Entonces, lo que tú tienes que hacer es en 2 minutos ser capaz de decir, oye, sí, yo sé que por lo menos estos 6 ¿ya? Nunca han tenido un problema, no tienen vinculación política, han trabajado en todos los gobiernos, o sea, ya está, tienen sus proyectos, todos sabemos cómo funcionan esos proyectos. Apruébenlo. Es que no vamos a hacer más asignaciones directas. ¿Por qué no vas a hacer más asignaciones directas? Si es una herramienta que te la dieron porque existe por algo. O sea, estás diciendo que todas las asignaciones directas entonces sí son revisables. Son revisables, claro, porque son todas, están mal hechas. No, pues encárgate del final. Anda y haz las asignaciones directas de las cuales estás seguro y que sabes que no hay problema. Pero por favor, si es que esto es una comedia de equivocaciones donde lo único que está pasando es que de aquí a 6, 8 meses más, o sea, la ciudadanía va a estar en un nuevo estadio, aún peor, ¿ya? De rabia, de ira, de desconsuelo, de falta de futuro, en medio de un país hoy día que está con 2 bonanzas juntas, cobre y litio. No con una. Normalmente con una nosotros salvamos, pero sí, además, claro, bollante. Lo hemos dado vuelta históricamente. O sea, en 2011 una cantidad de plata, qué sé yo, se financió el terremoto, todo, cobre. ¿Ya? Y ahora tenemos cobre y litio. Y aquí estamos. Y quedan 2 años y medio, como tú decías, y también de repente estamos conversando constantemente la perspectiva política, pero desde la sociología también uno se cuestiona porque no basta con conversar con las personas y yo creo que pocos agentes políticos lo hacen, pero uno en el día a día lo conversa con su familia, con el vecino, con quien se encuentra, y aquí, ¿quiénes son los realmente afectados? ¿Cómo lo ves tú, Alberto? ¿Sienten rabia? O decepción. Me imagino que las dos, pero ¿qué es lo que más se siente en la ciudadanía chilena hoy en día? Lo más complicado es cuando tú te sientes confusión respecto al escenario, ¿ya? Porque no sabes dónde hay... La confusión significa, yo no sé dónde está la verdad. Yo no la encuentro, no tengo un parámetro para sentir, estoy parado. La sociedad, la vida, la experiencia humana es una experiencia que nunca te garantiza la verdad. Pero es exigible sentir la verdad para poder moverte en el mundo. Claro. Es exigible, porque esto es Humberto Maturana 1, digamos. O sea, todo ser vivo necesita saber que puede confiar en el entorno en el que habita, porque si no, no puede vivir. Confianza, concepto clave ahí. Entonces, si tú sientes que no puedes confiar en el entorno donde vives, si te da miedo tu ciudad, te da miedo tu política, las fundaciones, te dan miedo las empresas, te dan miedo las fundaciones, que era una cosa que tú decías, una fundación, mira, esta persona hace cosas había interesantes. Mucha confianza en ellas, en el concepto en general. Bueno, eso es. Entonces, obviamente, lo que hay ahí es confusión, sensación de estar en un pantano. Entonces, quedarse de brazos cruzados también, porque la gente ve la política como algo muy ajeno. Entonces, lo más fuerte de todo esto a veces se manifiesta en rabia, a veces en decepción, pero lo fundamental es que eso es desesperanza. Es la sensación de que nadie me va a ayudar en algún momento. Sí. Desesperanza, y es peligrosa la crisis de confianza, pues eso es lo que menos necesitamos. Cuando nos imaginábamos que ya no podía hacer más, continúa. Francia explotó el 2018 y explotó ahora. O sea, habían pasado solo 5 años. Chile explotó
un año después de Francia, ¿ya? Explotó muy fuerte. Y todo parece indicar que no están las condiciones políticas para que explote, porque hay un gobierno que está muy vinculado al espíritu que está detrás de esa crítica que generó la explosión. Pero las condiciones en las que estamos viviendo, lo que estamos viendo, ¿ya? Las sociedades pueden explotar de manera expresa o pueden implosionar, ¿ya? Internamente. Perder capacidades, y eso es lo que pasa con las sociedades. Un estallido lo que hace es que, como un infarto, pierdes capacidades. Y esto es lo mismo, pero al revés, y podría ser que haya un estallido también, pero lo mismo al revés, que es la implosión, que es lo mismo, pero es más con sordina, pero pierdes las capacidades igual. Por supuesto, un infarto tal como decías, Alberto. Vamos a estar conversando contigo mientras estés en Chile. Felices de recibirte aquí en el estudio. Y si no, lo hacemos directamente a España en el contacto que tenemos siempre. Gracias, Alberto. Te pasaste. Alberto Mayol, como todos los días miércoles aquí en esta aldea global. Ya nos despedimos. Bien, emprender es clave. Cuídense. Nos encontramos mañana de 10 a 11. Que estén muy bien. Chau. Chau.